Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera venga hace años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Hoy el tema número 8, la fe en la divinidad del Espíritu y también las notas del Espíritu. Ya vamos a ir a profundizar qué significan las notas del Espíritu, pero vamos a entrar en la primera parte, la fe en la divinidad del Espíritu. El tema antepasado hablábamos de la vida del Espíritu de una manera personal. El Espíritu nos hace libre y nos hace orar, nos enseña a orar. Después la clase pasada veíamos también ya ese obrar, esa vida del Espíritu de una manera comunitaria en la iglesia, y por eso mirábamos todo, llamémoslo así, de la estructuración de la iglesia, y también nos deteníamos a mirar un poco el credo y cómo hablábamos de que creíamos en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica, y mirábamos qué significaba todo eso. Era que significaba que el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia. Y hablábamos un poco de los concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, uno en el año 325 y el otro en el año 381, y les decía que este tema no era tanto bíblico como habíamos venido trabajando, sino que era un tema más, un poco como más de historia, más teológico. Y hoy vamos a seguir más o menos con esa misma parte. Si a lo mejor no lo recuerdas, puedes mirar el video pasado y profundizar. Y ya en las diapositivas vamos a volver a tocar un poquitico esa parte, pero ya es para mirar un poco lo de la divinidad en el Espíritu. Y entonces decíamos que la iglesia primitiva va a ser consciente de que el Espíritu Santo está obrando en ella, pero como es un caminar, en ese caminar van apareciendo inquietudes, interrogantes, y vemos que el pueblo, el pueblo ve esa fe monoteísta en Yahvé, y cuando empezamos a caminar, porque ustedes saben, pues, cuando hablamos pues, de esta comunidad, la mayoría eran judeocristianos. Entonces ellos al principio habían bebido del cristianismo. Entonces esa concepción de Yahvé, y ya después empezar a descubrir que Jesús es el Hijo de Dios, que también es Dios, y que Él dice que no nos deja solos, sino que sube al Padre para enviarnos al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo también es Dios. Ver un solo Dios allí, pero en una visión trinitaria, para ellos no fue fácil. A lo mejor para ti y para mí, que hemos crecido ya en este ambiente, es muy fácil. Pero para ellos que crecieron en un solo ambiente monoteísta, con esa visión, pues no era fácil hacer el cambio. Y por eso fueron apareciendo todas estas posturas que mirábamos en el video pasado. Igual vamos a mirar rápidamente. Entonces, hablábamos, si recuerdan, que en el Concilio de Nicea trabajábamos todo lo que era esa herejía, el arrianismo que decía que Jesús no era Dios, y como en el concilio se va a decir que Jesús es consustancial al Padre, o sea que Jesús también va a compartir la misma naturaleza con el Padre, que Jesús es Dios. Y ya después de que se deja aclarado eso, pues va a aparecer otros personajes, y aquí lo voy a decir. Estos personajes van a cuestionar la divinidad del Espíritu Santo. Estos personajes, aquí lo vamos a ver, vamos a encontrarlos, que se hacían llamar los neumatómacos. Estos hombres o estas personas, ellos eran, llamémoslo así, como unos, le ponían como un nombre como que eran unos enemigos del Espíritu. Pero la invitación, mi querido hermano y mi querida hermana que me está escuchando, es que tú averigües quién eran los neumatómacos. Más o menos ahorita vamos a tocar, pero yo quiero que tú entres a lo mejor a internet, investigues un poco sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios aparecen grandes hombres que van a refutar estas posturas de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Uno podemos hablar de San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Basilio, y qué bueno
que tú te dieras la oportunidad de averiguar quiénes fueron estos padres de la iglesia y pudieras como aprender y a beber más de la historia. Entonces vemos que aparece Teodosio, que también va a ser como vamos a tener un tiempo largo que no vamos a tener videos, quiero que investigues a estas personas. ¿Quién fue Teodosio? Y es el que va a convocar el segundo concilio, que va a ser el concilio de Constantinopla en el año 381, que es donde se va a defender todo lo de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces miren lo que dice aquí en esta diapositiva, que aunque en la fórmula de este concilio no se va a utilizar lo que se utilizó en el concilio de Nicea, de que el Espíritu Santo es consustancial, se va a utilizar unos títulos que solamente se le dan a Dios. Entonces va a afirmar que el Espíritu es Señor y dador de vida. Recuerden el credo, pues decíamos el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, que decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, y el único que es Señor y da vida es Dios. Entonces ya el credo está afirmando esa divinidad de que el Espíritu Santo también es Dios. Pero además de eso, recuerden que también decíamos que el Espíritu Santo también va a recibir una misma adoración y gloria como la recibe el Padre y el Hijo. Entonces es como que ustedes tengan la oportunidad y ustedes también entren en internet e investiguen Concilio de Constantinopla, año 381, cuáles fueron las posturas de estas personas que estaban en contra, cuáles fueron las respuestas de nuestros padres de la iglesia, para que te vayas empapando y vayas aprendiendo mucho más de todo el caminar que ha tenido que hacer la historia para poder tener esta fe. Y ya después de allí vamos a ver algo muy maravilloso, mis queridos hermanos, algo interesante, que estos padres de la iglesia también tenían otro interés además de defender la fe. Vamos a mirarlo acá. Para nosotros es constatar que los padres orientales, al defender la divinidad del Espíritu, no solo estaban preocupados por elaborar una teología trinitaria correcta, sino que lo que querían defender era la posibilidad de la divinización y santificación humana. Si el Espíritu no es Dios, nosotros no podemos ser santificados y divinizados. Pero puesto que somos divinizados, el Espíritu ha de ser Dios, pues realiza lo que solo Dios puede lograr. Miren, mis queridos hermanos, este tema, a lo mejor explicarlo no es tan difícil después de que tú te sientes, estudies, te empapes de él. Pero el reto grande que vas a tener tú y que voy a tener yo es poder llevar eso a la vida. No solamente a expresarlo, sino poder disfrutarse esa vida en el Espíritu. Y yo les digo, cuando yo estaba en el seminario, a mí casi no me gustó, o sea, yo casi no sacaba mucho tiempo pues para ver películas de santos, pero cuando tuve la oportunidad de entrar a ver la espiritualidad, de la espiritualidad española y la espiritualidad francesa, y al ver todos estos grandes santos, a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola, ese año también estuve en una experiencia donde tuve la oportunidad de ver muchas películas de santos, y yo les digo que esas películas son teología pura, y es una teología muy deliciosa, porque es ver cómo un hombre, cómo una mujer deja que el Espíritu Santo se manifieste de una manera portentosa en la vida de ellos. Yo quisiera invitarte también que en este tiempo, que a lo mejor no nos vamos a ver, tú pudieras verte una película de algún santo, de ese santo que tanto te ha llamado la atención, te la vieras. Yo te recomendaría a lo mejor una o dos de que me he visto que me han parecido muy novedosas para el año, muy interesantes. Por lo menos había una que se llamaba San Giuseppe Moscati. Busquen San Giuseppe Moscati. Ojalá que pudieran conseguir esa película. Es de un doctor que se vuelve santo. Cómo se entrega, cómo se desgasta por ese amor a Cristo, cómo es movido por Dios. Otro es Santa Vaquita,
La Santa Africana. Ojalá que se vieran esa película. Como ejercicio es como un ejercicio de teología. Yo recuerdo cuando era más joven, mi mejor amigo de Estados Unidos le mandaba los videos de la NBA, Michael Jordan, el torneo de clavadas, y cuando nosotros nos veíamos esos torneos de clavadas, esa gente jugando basquetbol, uno quedaba tan emocionado que salía corriendo a la cancha a jugar. Cuando uno ve, muchachos, estas películas, eso también lo emociona a uno, y uno dice, yo también puedo llegar a ser santo. Y por eso San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús decía, cuando ellos leían la vida de los santos decía, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Tú y yo estamos llamados a eso, a ser hombres santos, para que ustedes también sean mujeres santas. ¡Ánimo! Y para ya ir terminando, vamos a tener un espacio, quiero invitarlos de reflexión. Se va a decir que el Espíritu Santo nos va a regalar unas características que se llaman como las notas de la iglesia son frutos del Espíritu. O sea, esa vida del Espíritu Santo en la iglesia le va a dar a la iglesia unas características. ¿Cuáles son? Que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. 4 notas. Entonces van a quedar estas invitaciones, no las veamos como tareas, sino como invitaciones. Por eso decía, investigar quién eran estos hombres que iban contra el Espíritu, quiénes eran estos hombres que lo defendían. Qué rico que también sacaras un tiempo con tu familia y te vieras una de estas películas que te he recomendado, o alguna de esos santos que a ti te llaman la atención. Y ya, la que sí es un poco más de sentarse y leer y meditar, va a ser que vayas a el concilio y leas la Lumen Gentium número 8. Pero también quiero que vayas a el catecismo de la Iglesia Católica. Esta sí va a ser un poco más extensa, y es leer desde el numeral 811, mi querido hermano y mi querida hermana, 811 hasta el numeral 865. Te voy a invitar para que saques un hermoso y valioso tiempo para que también vayas profundizando. Entonces te va a quedar este ejercicio, leerte estos numerales. Yo te voy a leer el último, el 865, para ir cerrando. Y dice así: la iglesia es una, santa, católica y apostólica, en su identidad profunda y última. Mira lo que dice, en su identidad profunda y última. Y dice, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y crece misteriosamente en los corazones de los que son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por Él, hechos en Él, santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mi querido hermano y mi querida, cuando hablamos de las notas del Espíritu, vamos a ver lo siguiente. Aquí encontramos que el Espíritu va a darnos en esa vida eclesial unos frutos, que es que la iglesia va a ser una, santa, católica y apostólica. Pero el texto que estábamos leyendo, el apartado del 865 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos invita a que no solamente vamos a mirar esto desde un punto de partida, sino que también lo vamos a ver desde un punto de llegada. Por eso hablaba de la escatología. ¿Se acuerdan que en la clase pasada también les hablaba de la escatología? Es mirar el tratado, o sea, de la esperanza, ese tratado del fin de los tiempos, de las cosas últimas. Entonces por eso cuando se nos habla de
que el Espíritu Santo nos va a dar estos 4 frutos de que en la iglesia, pues, que la iglesia es una santa católica apostólica, no solamente la vamos a hablar como punto de partida, sino como punto también de llegada. Quiero invitarte para que te disfrutes la vida en el Espíritu, que busque los medios para continuar. Te sigo motivando, mi querido hermano y mi querida hermana, que te alimentes de este libro, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo ha inspirado este libro. Cuando nos alimentamos de él, bebemos del Espíritu. Y lo que te decía, algo bello, que muchas veces de tanto repetirlo no somos conscientes, es que ya no solamente le oras a Dios, sino que oras en Dios, la vida en Dios, la vida en el Espíritu. O sea que oras en Dios y oras por Dios. Quiero invitarte para que dejes que el Espíritu Santo haga una obra inmensa en ti. Y como compartíamos con alguien o con unas personas hoy, no solamente le digas a Dios, Señor, yo tengo este proyecto, sino que también le digas a Dios, Dios, ¿cuál es el proyecto que tú tienes para mi vida? Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva vinculó estrechamente el Espíritu con la iniciación cristiana. Nosotros, cuando se nos habla de iniciación cristiana, podemos hablar o recordar de los sacramentos de iniciación, que los sacramentos se recuerdan que los dividimos como en 3 partecitas: los de iniciación, los de sanación y los de servicio. Cuando se nos habla de iniciación, recuerden que se nos habla de bautismo, Eucaristía y confirmación. Hoy nos vamos a detener más que todo en el bautismo y la confirmación. Entonces se nos va a decir que esta iniciación cristiana, este caminar en Cristo, se fue estructurando. ¿Con qué? Con el catecumenado. Y ahí vamos a tomar 2 elementos muy importantes, que son la epíclesis bautismal y la crismación. Entonces se nos va a hablar que cuando ese primer elemento de epíclesis, cuando se habla de epíclesis, se está hablando esa invocación que hace el ministro, que hace el sacerdote sobre el agua para que venga el Espíritu, sobre esa agua que va a ser la que se va a rociar sobre las personas que van a bautizar. Nosotros a lo mejor estamos más familiarizados de escuchar epíclesis eucarística, cuando se está en la Eucaristía y el Padre, después del Santo, le pide a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo sobre las especies del pan y el vino. Y para ir profundizando esta epíclesis, quisiera que la leyéramos para terminar con una hermosa y linda pregunta. Cuando tú y yo hemos ido a un bautismo, el Padre, cuando hace la epíclesis sobre el agua, dice estas palabras: Oh Dios, cuyo Hijo al ser bautizado en las aguas del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a los apóstoles, dice así: y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En una de las clases decía que el orden que se manejaba en el catecumenado va en relación con esta parte que está en Mateo 28, que es que vayan y hagan discípulos. Era esa formación, y después de esa formación venía el bautismo, que era el catecumenado de ese entonces. Hoy, llamémoslo así por razones pastorales, primero viene el bautismo y después se sigue la formación, después se sigue la iniciación cristiana. Pero aparece una pregunta, tú y para mí, para ti y para mí, que somos padrinos, o ustedes que son padres de familia. Mira esta pregunta: ¿se dan cuenta los bautizandos, cuando ya son grandes, y sus acompañantes de la riqueza bíblica, teológica y espiritual de esta epíclesis bautismal? ¿Por qué? Porque también vamos a decir algo muy interesante en esta epíclesis, que tenemos que luchar para que esto no se quede en como decir, en una, vamos a ver, la palabra sería como, sí, como una mentalidad mágica, donde muchas veces las personas, uno descubre que no, que hagas este remedio con 7 aguas benditas. Entonces se va a un templo
y entonces va al templo X, saca un poquito de agua bendita a otro templo, entonces se nos va volviendo todo esto como algo de magia, y no, se nos va a invitar a que esto no es magia, esto es un proceso, esto es un caminar con el Señor, que el Señor con su poder está obrando, pero que necesita que tú también pongas de tu parte. Por eso va a decir un santo, San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El Señor necesita de ti para salvarte, para que tú tengas conocimiento, y esa bendición que Él te da, tú la puedas cuidar. Después de ahí, seguimos diciendo: este espíritu recibido en el bautismo es la fuente y raíz de toda la vida cristiana, que antes hemos descrito como el don del Espíritu. Ya después vamos a seguir con la crismación. Vamos a leer un poquito y ustedes van a tener una pequeña y linda investigación que está muy sencilla. Dice así: dentro de la liturgia bautismal celebrada en el baptisterio tenía lugar una serie de unciones sobre el bautizando con óleo santo perfumado, consagrado previamente por el obispo, invocando al Espíritu, que junto con la imposición de las manos constituye el núcleo fundamental de lo que luego en la Iglesia Latina se llamará el sacramento de la confirmación. Entonces, aquí se nos va a decir, en todo lo de la crismación, es que sería muy bueno que revisáramos los numerales 1290 y 1292 del Catecismo para entender. Yo quiero que ustedes hagan este ejercicio en casa para que ustedes vean un poco, porque aquí nos va a hablar un poco de la tradición de Oriente y la tradición de Occidente, para entender. Y va a decir: en los primeros siglos la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo. Entonces, en los primeros siglos no se tenía separado el bautismo y la confirmación. Ya con el tiempo, por ciertas razones, siempre razones pastorales, vamos a ver por qué se cambió. Esa es la tareita, o mejor dicho, la investigación que ustedes van a hacer. ¿Eso dónde lo van a encontrar? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1290, 1291 y 1292. Igual ahí en la hojita, en el numeral que dice confirmación y bautismo, allí están esos numerales para que ustedes lo busquen, ¿no? Ese va a ser el espacio de ustedes de investigación, para que cuando ustedes vengan muy prontamente a nuestro tercer encuentro presencial podamos debatirlo. Y ya después se nos va a hablar muy rápidamente de lo que es la confirmación e iglesia, ¿no? Entonces va a decir que la segunda línea teológica propia de la confirmación en su dimensión eclesial, que nace de su conexión con el misterio de Pentecostés, por el cual la iglesia constituye como comunidad misionera abierta. La iglesia se constituye como comunidad misionera abierta al mundo. Miren, entonces voy a devolverme otro poquito. Veníamos hablando pues de la crismación. Entonces la crismación, que va a estar unida a la iniciación cristiana, y por eso va a quedar este espacio para que usted investigue un poco sobre la crismación, y en los numerales que les he dicho de 1290 a 1292 se nos va a hablar de esas dos tradiciones de Oriente y Occidente, y cómo en nuestra Iglesia Latina nosotros tenemos el sacramento del bautismo y después tenemos el sacramento de la confirmación, pero en el Oriente es un solo sacramento. Para entender más esto, sería tener en cuenta que el día que a ti y a mí me bautizaron, y a todas las personas que la bautizan, la palabra bautizar significa sumergir. ¿Y en qué nos sumergen? Nos sumergen en Cristo, nos sumergen en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Y ese líquido, ¿dónde está contenido? En los padres y los padrinos. Por eso vamos a ver un poquito más adelante que se vuelve a tocar ese tema que habíamos visto hace tiempo: las dos manos del Padre y la mano del Hijo y la mano del Espíritu Santo, las dos misiones. Y vamos a ver cómo el bautismo, aunque recibimos al Espíritu Santo, va a estar más en relación con Cristo, y la confirmación va a estar más en relación con la confirmación. Por lo general, hoy en día nosotros bautizamos a los niños, y los que deben de tener sumergidos en ese líquido, que es el cuerpo
y la sangre de Cristo, que es la vida de Cristo, que es la muerte y la resurrección de Cristo, son los papás y los padrinos. Es una gran responsabilidad, pero para eso tienen que ellos, los padres y los padrinos, llevar pues una vida muy ejemplar en Cristo. Tienen que tener su vida cristiana activa. Entonces, por eso hemos tocado todos estos temas y ya vamos viendo cómo la responsabilidad que van a tener, como digo, los padres y los padrinos, de tener una buena formación en la catequesis prebautismal. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque tú que me estás escuchando posiblemente mañana seas el catequista de los bautizos. Entonces tú tienes que recalcarle mucho a las personas que reciben este cursillo la epíclesis bautismal, que sepan la riqueza que hay allí, que no es algo mágico, sino que es un proceso en Cristo. La crismación, que ya la veremos cuando estemos acá y que ustedes van a investigar en el catecismo. Pero que todo esto, lo que se nos muestra es cómo comenzamos nuestra vida en Cristo y cómo va esto relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, este sentido de la confirmación, que ya vamos acercándonos, va a tener 3 ejes básicos. Lo primero, el bautismo, su relación con él, su relación con la dimensión eclesial y su relación con el Espíritu Santo. Y algo que, la primera relación, la relación de la confirmación y el bautismo, es que, como ya lo hemos dicho, anteriormente era un solo sacramento. Hoy, en nuestra iglesia latina, son 2, se han dividido, que es todo lo que ustedes van a investigar, por qué pasa y cuál es la relación que se da. Entonces, podríamos decir rápidamente que el bautismo, los niños no son tan conscientes de lo que reciben, si lo han recibido muy pequeño. Hoy en día, ya cuando ya están más grandecitos, son un poquito más conscientes, pero por lo general cuando lo reciben bebés no son conscientes. ¿Quiénes son las personas conscientes? Papá y mamá y padrinos, como los decía. Pero como los papás van a tener sumergidos a sus niños hasta que sean jóvenes, 14, 15, que tengan más uso de razón, cuando se envíen ¿a dónde? A la confirmación. Entonces ya en la confirmación, ya el joven tiene un uso de conciencia mucho mayor y podrá entender todo lo que ha recibido y cómo los padres y los padrinos han alimentado esta vida de fe. Y tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no hay una buena formación, pasa lo que pasa en algunas parroquias, que muchas veces el papá y la mamá dicen: ve, hace tiempo no hacemos una fiesta. Entonces la mamá dice: bueno, ¿y por qué no le hacemos la primera comunión al niño? Entonces, muchas veces los sacramentos no son para iniciar la vida en Cristo, sino son pretextos de reuniones sociales, de rumbas, de otras cosas, y se pierde el sentido de Cristo, el sentido de Dios en lo que celebramos. Por eso muchas veces también puede pasar que cuando los padres salen de los sacramentos, llámese bautismo, primera comunión, confirmación, ¿qué usted puede escuchar por ahí? Un papá o una mamá que dice: menos mal ya salimos de esta vaina. Entonces uno dice: vaina, puede ser que posiblemente faltó que los padres también se formaran. Continuando acá, ya vamos a mirar un poco la relación de la confirmación con la iglesia. Aquí nosotros lo habíamos visto en una catequesis pasada, cuando mirábamos ese texto en Isaías, donde se nos habla sobre los dones del Espíritu, y mirábamos en Isaías, si no estoy mal, capítulo 11, versículos del 1 al 3, donde se nos habla de los dones. De ahí se inspiró la iglesia para sacar los 7 dones del Espíritu, y ya después del versículo 4 al 9 ya aparece toda la dimensión social y la dimensión universal de esos dones, que esos dones no son para mi beneficio solamente, sino para ponerlos al servicio de una sociedad. Porque cuando ya pertenezco a la iglesia, que estamos revisando ahí, yo ya tengo una misión. Si no cumplo con mi misión, la iglesia va a cojear. Todos dependemos de todos. Si yo puedo tener mucha plata, pero yo no puedo decir: no, como yo tengo tanta plata, yo no dependo de nadie. Claro que depende. Si usted necesita comprar, usted puede tener mucha plata, pero si la persona de la tienda no la abre, ¿dónde va a comprar? Usted puede tener mucha plata, pero si la persona de la basura no pasa a recoger, pues vamos a estar inundados de malos olores.
Entonces todos dependemos de todo. Así en el mundo, también es en la iglesia. Todos dependemos de todos. Entonces, lo importante de que tú y yo cumplamos nuestra misión como confirmados, porque cuando nos confirmamos nos volvemos soldados de Cristo, testigos de la resurrección de Cristo. Y ya después vamos a mirar un poco la confirmación, en relación al Espíritu. Pero dice así, pero sin duda el aspecto más específico de la confirmación, que está en la base de los anteriores, es su relación con el don del Espíritu, es su relación neumática. ¿Y por qué? La fórmula oficial de sacramento en la liturgia latina hace una referencia clara al Espíritu. Dice así: recibe por esa señal el don del Espíritu. Y dice así: podemos preguntarnos si actualmente los confirmandos y los catequistas, los que los preparan, perciben claramente esas dimensiones de la confirmación, la dimensión del bautismo, o sea, su relación con el bautismo, su relación con ¿qué? Con la iglesia, de su misión, y la relación neumática, o sea, que el Espíritu Santo te habita y te impulsa, ¿para qué? Para que hagas esa obra que Dios tiene preparada para ti. Por eso es muy interesante el texto que hemos revisado muchas veces, Romanos 8, 26, 27, que dice: somos débiles, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y por eso dice así: y si esta dimensión neumática se abre a todas las perspectivas que tanto el simbolismo de la unción como los textos bíblicos insinúan claramente, posiblemente para muchos, incluso jóvenes, la confirmación se reduzca a los aspectos más personales y existenciales de la persona, pero que no se abra a la dimensión eclesial, porque muchos jóvenes después de la confirmación se desaparecen de la iglesia y muchas veces hasta su matrimonio. Todo esto que les he leído, que están en las hojitas que ustedes van a mirar, ¿qué se nos está invitando? Muchas veces uno encuentra que como les decía, los sacramentos solamente se vuelven pretextos para algo. Muchas veces usted le pregunta a un joven: ve, ¿y vas a hacer la confirmación? Y dice: no, es que yo no me voy a casar. Porque las personas muchas veces no saben qué van a recibir o qué están recibiendo en los sacramentos. Entonces quiero invitarte para que pienses la importancia de la formación. Tú que te estás formando por estos medios, te felicito y te invito a que continúes haciéndolo, pero que le pidas al Espíritu Santo mucha fortaleza. ¿Para qué? Para que tú te formes muy bien, porque es un privilegio que tú tienes, porque tú estás encargado mañana de ir a formar a muchos otros. Tenemos que ir a generar conciencia. Recuerda esa palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces las personas como tal no son malas. Muchas veces nosotros somos ignorantes, cometemos muchos errores porque no tenemos conocimiento. Todo este proceso de iniciación cristiana, por eso se llama espíritu e iniciación cristiana, ¿es para qué? Para que tengamos conocimiento en Cristo y podamos movernos al estilo de Cristo. Por eso dice: y mucho menos a la dimensión de la justicia y la transformación de la sociedad y del mismo cosmos en una tierra nueva. Termina diciendo la relación entre confirmación y espíritu. La confirmación no solamente es un requisito para casarse o porque mi papá o mi mamá me dijo que había que irme a confirmar. Es un espacio de encuentro con el Señor que me va puliendo y me va formando para vivir como Dios quiere que yo viva. Mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchas, tienes una gran misión. Tenemos una gran misión, tenemos que formarnos bien para ir a formar a muchas personas que lo necesitan, que están sufriendo, que están haciendo el mal, no porque sean malos, sino porque les falta conocimiento. Que el Señor te continúe bendiciendo y recuerda ese pequeño ejercicio de ir al catecismo y buscar los numerales 1290 a 1292. Saber de ti.